Por un país mejor, Claro por Colombia presenta Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Las mañanas de Caracol Radio son más sostenibles en esta alianza que tenemos con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Estamos con Juan Manuel Durán, producción periodística. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa, como siempre. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estaremos hablando del ODS número 7, energía asequible y no contaminante, en estos grandes momentos, y tendremos temas de coyuntura del país para hablar sobre energía, profe. Bueno, y hablando de eso, creo que es importante recordar que el pasado martes, el 5 de marzo, se conmemora un día muy importante, el Día Mundial de la Eficiencia Energética, que comenzó en el 1998 y que nos invita a revisar. Como sabemos, cada vez más los seres humanos necesitamos más energía, a ver cómo es que estamos utilizando esa energía que tanto necesitamos, porque es una de las principales causantes de algunos de nuestros problemas, como el calentamiento global. Entonces es importante comenzar a entender que, por ejemplo, nosotros estamos consumiendo el 80% de las fuentes primarias de energía que se consume en el mundo provienen del petróleo, un poquito más del 30%, del carbón el 26%, de gas natural el 23%. Así que tenemos que tener en cuenta esta información para analizar y pensar cómo vamos a hacer más eficiente esta energía que todos necesitamos. Y por supuesto, cuál es el papel del colombiano común y corriente, de todos nuestros oyentes, en esta transformación energética y en este cumplimiento del ODS 7 de energía asequible y no contaminante. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia. Juntos estamos por un país mejor. Naturgas es la Asociación Colombiana de Gas Natural. Y hoy nos acompaña Luz Estela Murgas, que es su presidenta. Luz Estela, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Gabriel, un saludo especial para usted y para toda la audiencia de este programa. Bueno, hoy estamos hablando gracias. de transición energética, de huella de carbono energética, y en entrevistas anteriores que hemos tenido contigo, pues hemos visto cómo el gas natural sigue siendo una gran solución. ¿Cómo se ve el panorama y de qué estamos hablando frente a esta huella de carbono que tenemos? El gas natural es el aliado ideal para poder cumplir con los objetivos de transición energética en el corto y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque es un recurso de bajas emisiones. Quiero detenerme ahí. El año pasado nosotros hicimos la medición de la huella de carbono de toda la industria del gas natural, desde la producción hasta que llevamos el gas a los hogares colombianos. Y somos solo responsables del 1% del total de gases de efecto invernadero del total del país. De 279 millones de toneladas de CO2 equivalentes que se emiten al año, todos los sectores económicos, en la industria del gas natural emite 2.8 millones de toneladas. Eso significa y ratifica el compromiso que tenemos para reducir emisiones. Pero adicional a eso, el gas natural es el más económico de la canasta, y en Colombia tenemos un potencial de gas que nos permitiría también utilizar el gas para descarbonizar otros sectores económicos. ¿Cuáles? El sector transporte. ¿Por qué el sector transporte? Porque cuando dejamos de utilizar gasolina o diésel para utilizar gas natural, reducimos casi en un 99% las emisiones de material particulado que afectan calidad del aire. Pero también reducimos entre un 30 y un 50% las emisiones de dióxido de carbono. Y en el sector industrial, todavía existen industrias en Colombia que producen con carbón. Utilizar gas natural les permitiría cumplir los compromisos de reducciones del país. Y tenemos otros proyectos adicionales que permitirían descarbonizar sectores. La producción de hidrógeno, somos pioneros en la producción de hidrógeno verde a partir de energía solar en Colombia, y la estamos mezclando en redes de distribución de gas natural domiciliario. Y hay un componente adicional, y es en el tema de fertilizantes. Podemos ayudar a mantener seguridad alimentaria
porque el gas natural es el principal insumo para producir urea. Y hoy estamos importando el 100% de la urea que tenemos. Si aprovechamos el potencial de gas disponible en Colombia, podríamos ser autosuficientes en la producción de urea y abaratar los costos de los alimentos. Y Luz Estela, ya que mencionas eso, ¿qué pasa entonces con la capacidad del país para seguir produciendo gas hacia el futuro y poder satisfacer todas estas necesidades? Es importante incrementar las fuentes de gas natural para cumplir con estos objetivos, pero también para garantizar el suministro y la confiabilidad del servicio a más de 36 millones de colombianos que hoy tienen gas natural en sus casas. Y por supuesto, cumplir un reto de conectar al servicio de gas a 1.6 millones de familias que cocinan con leña para reducir pobreza, mejorar la salud, pero además contribuimos con la mejora de calidad del aire, evitando deforestación que estas familias utilizan para poder cocinar. Cierto es que hoy Colombia tiene proyectos y hemos identificado proyectos que de materializarse con decisiones que están pendientes por parte del gobierno nacional, decisiones regulatorias, de licencias ambientales, de consultas previas que hay que cerrar, garantizaríamos el suministro de gas tanto en el corto como en el largo plazo. Pero también es necesario, y en esto hay que ser francos y honestos, es necesario habilitar todas las fuentes externas de gas natural que sean viables desde el punto de vista jurídico, económico y operativo sin depender de ellas. Y son todas las fuentes que sean viables. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos siempre tener un respaldo. El año pasado, 5 departamentos del suroccidente del país, por una medida preventiva de suspender el transporte de gas por el único tubo que lleva el gas al suroccidente, ocasionado por un calentamiento, ustedes recordarán, en Cerro Bravo, sí. Durante 5 días las familias tuvieron que recurrir, por no tener gas natural, a cocinar con leña, a comprar cilindros de GLP altamente costosos. Si hubiésemos tenido una fuente externa como la planta del Pacífico, hubiéramos garantizado la confiabilidad en el servicio. Luz Estela, pero las reservas de nuestro país aguantan hacia el futuro. ¿Tenemos una buena capacidad o tendríamos que buscar de otras partes? Tenemos dos fuentes importantes. Lo primero es unas reservas probadas que dan una autosuficiencia hasta 7.2 años. Es decir, si seguimos en el mismo ritmo de producción, esas reservas que ya están probadas nos durarían hasta 7.2 años. Pero hemos descubierto que además de reservas tenemos unos recursos que es un potencial que puede convertirse en reserva, sobre todo en el Mar Caribe, en la costa atlántica. Proyectos que hoy están siendo operados por Petrobras, por Shell, por Oxy en asociación con Ecopetrol, y que reflejan que de seguir realizando actividades exploratorias de los descubrimientos que ya tenemos, podemos tener un potencial que nos garantizaría gas natural por décadas, pero además nos puede convertir en exportadores de gas en el mediano y largo plazo. Eso, no nos queremos meter en temas y en discusiones políticas, pero sí creo que el anuncio del gobierno nacional de importación en el 2025 de gas y de petróleo de Venezuela, dentro de esta sostenibilidad que estamos hablando del gas natural, ¿cómo se puede ver afectado en nuestro país, Luz Estela? Es importante que siempre seamos autosuficientes para no depender absolutamente de ningún país y de ninguna fuente externa, más aún cuando hemos descubierto que tenemos un potencial por desarrollar. Nosotros tenemos que darle prioridad a desarrollar esos descubrimientos ya realizados en el país de gas y habilitar las otras fuentes para tener siempre un respaldo. Hoy Colombia, en efecto, desde hace más de 7 años, importa gas natural licuado, lo almacena para ser exclusivamente utilizado para la generación eléctrica cuando haya sequías y fenómenos del Niño y necesitemos respaldar con gas natural la generación que se deja de producir con agua. En ese sentido, el resto de los colombianos, vehículos, casas, comercios, industrias, siempre hemos consumido gas 100% producido en Colombia. La importación hasta ahora ha tenido exclusividad para el respaldo eléctrico. Lo que nosotros decimos es habilitemos todas las fuentes,
también para tener la posibilidad para utilizarla para el resto de la demanda cuando sea necesario. Pero démosle prioridad a desarrollar los descubrimientos que ya tenemos y para eso se requieren tomar decisiones ya, decisiones regulatorias para ampliar la capacidad del transporte, para traer excedentes desde la costa al interior del país, decisiones regulatorias para poder comercializar el gas de manera inmediata, hoy solamente podemos hacerlo una vez al año y poder disponer de ese gas en el mercado, disposiciones regulatorias para poder tener unas tarifas de transporte que sean equitativas y que permitan mover el gas por todo el territorio nacional, pero también decisiones desde el punto de vista ambiental, licencias ambientales y cerrar y acompañar el cierre de consultas previas que son requeridas para infraestructura de gas, especialmente para poder evacuar el gas que vamos a producir en el Mar Caribe y poder conectarlo al sistema nacional. Finalmente, voy a abrir un paréntesis de algo diferente, saliéndonos de estos temas. Por supuesto, tiene que ver con el gas. ¿Qué mitos todavía tenemos los colombianos frente al gas, frente a creer que es peligroso, sobre el uso, sobre los electrodomésticos, que no es tan confiable, que mi carro puede estallar? ¿Tú encuentras que seguimos con algunos mitos de esos para vencer desde la industria? En términos de movilidad, ya tenemos en el segmento de taxis específicamente o en el segmento de vehículos livianos, decisiones de taxistas que se han incrementado y han convertido sus vehículos casi que en el 2023 un 63% más que en el año 2022. Eso ratifica que los taxistas han identificado que el gas natural, fuera de que técnicamente es viable, le genera un alivio económico frente al uso de la gasolina. Y en el segmento de carga pesada tenemos más de 3.000 vehículos. El sistema de transporte de Bogotá, por ejemplo, Transmilenio y el sistema de transporte, el SIP, tienen más de 2.300 buses dedicados a gas natural, comprobando, digamos que en los distintos sectores de la ciudad, dependiendo, digamos, por supuesto, de la topología, el gas natural es autónomo, es técnicamente viable y puede, digamos, utilizarse para también este segmento. Y en hogares, sin lugar a dudas, siempre preferimos cocinar con gas natural. La familia, el nivel de satisfacción, de percepción del servicio del gas natural es el más alto de todos los servicios públicos y también genera unos ahorros significativos en familias en estrato 1 y 2. Hoy en día, el 67% del territorio nacional tiene gas natural y le doy este dato, el 85% ubicados en estrato 1, 2 y 3. Entonces el gas natural se convierte en un verdadero transformador social porque a donde llega dignifica la vida de las personas y de los colombianos. Bueno, pues es Luz Estela Murgas, es la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas. Luz Estela, bienvenida siempre a Caracol Sostenible, un abrazo grande. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Continuamos con Caracol Sostenible. Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Green Yellow tiene más de 2.500 proyectos en el mundo con 30% de ahorro en consumo de energía en promedio y más de 300 plantas solares que generan aumento de la rentabilidad de las empresas. Interesante para comenzar. Rafael Esteban Pareja es director fotovoltaico de Green Yellow. Rafael, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Muy buenos días a Gustavo y Gabriel y al resto de la audiencia. Muy bien. Bueno, voy a arrancar por el principio. ¿Qué es un director fotovoltaico? Sí, es interesante. una palabra rara. Sí, es digamos que hoy en día es una profesión, no es un cargo de bastante relevancia porque de cierta forma es la persona que tiene la estrategia de cómo direccionar las plantas solares fotovoltaicas en la transición energética en Colombia y en el resto del mundo. Entonces, digamos que un director fotovoltaico pues está encargado pues de eso, de la estrategia de cómo implementar las plantas solares fotovoltaicas en el resto del país y del mundo. Rafael, ¿y por qué no nos cuentas precisamente sobre eso? ¿Por qué son importantes y qué es eso de una planta solar? Claro que sí. Bueno, entonces digamos que dentro de la transición energética, las plantas solares fotovoltaicas se reconocen como unas plantas
de energía renovable, es decir, que su recurso pues no se extingue en el tiempo, y en ese sentido pues se considera como una fuente que le aporta a la transición energética, y aparte de eso pues porque tienen sobre emisiones de dióxido de carbono o de toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces digamos que de eso se trata, de que las plantas solares fotovoltaicas puedan ayudar a la transición energética. Pero Rafael, una pregunta, cuando se habla sobre las cero emisiones, pues en la generación de la energía, pero no se debe incluir las que pueden generar en la construcción de los equipos y otro tipo de residuos que pueda generar todo lo necesario para las plantas. Claro que sí, de cierta forma cuando hablamos de la energía que producen este tipo de plantas, se considera que también la energía que produce pues es superior a la energía que se necesita para construir estas plantas, y en ese sentido pues el balance de energía resulta ser bastante provechoso para pues reemplazar aquellas energías que sí producen una cantidad de toneladas de CO2 a la atmósfera y que son de cierta forma las que también tienen un cambio en las dinámicas ambientales y en los cambios climáticos que hoy estamos viendo. Quiero entender un poco la dimensión de los proyectos que ustedes tienen en Colombia. Dentro de los proyectos parques solares que tienen, Leo, La Mena, Dinamarca, Versalles, Cienaguero, algunos de los proyectos que Green Yellow desarrolla en el país. ¿Cuál es el tamaño de esto? ¿Esto es para dar energía a qué tipo de poblaciones, a qué números, o es empresarial? Claro que sí, mira, entonces Green Yellow tiene un foco de construcción de proyectos menores a 19,9 megavatios. Eso tiene que ver mucho con una regulación en Colombia que le permite de cierta forma poder construir y diversificar su inversión en diferentes lugares en el país. Estos proyectos, pues por lo general están en Green Yellow, se enfoca en proyectos de 9 y 9.9, con el fin, como les digo, de poder impactar diferentes comunidades, no solamente en el tema energético, sino también en el tema ambiental y social, y tienen una dimensión, o digamos más bien, producen una energía capaz de suplir las necesidades de 14.000 familias. Eso es más o menos, digamos, como municipios o ciudades de 56.000 habitantes. Comparamos más o menos con municipios como Río Sucio, como Chaparral, que de cierta forma pues tienen un tamaño que las plantas de esta capacidad pueden suplir esa energía. ¿Y qué tanto espacio requiere una planta de estas para llegar a tanta gente? Una planta de 9,9 megavatios con la tecnología que nosotros utilizamos, que es una tecnología tipo tracker, es decir, sigue el sol durante el día, desde la mañana hasta la tarde, requiere alrededor de 20 hectáreas. Esto es, digamos, que lo necesario para poder ubicar los trackers y que no sean interferidos por alguna sombra y que puedan entregar la mayor cantidad de energía que necesitamos en el país. Bueno, ¿cómo funcionan los costos? En la transición energética siempre pues hemos sabido que inicialmente a veces hay costos altos que se van mitigando con el tiempo. ¿Cuál es la trazabilidad que ustedes le dan a eso? ¿Cómo en esta transición energética le dicen esto le va a salir más barato y vamos a tener menos emisiones? ¿Cómo se mide esto? Yo creo que se trata inicialmente de poder identificar lugares con un alto potencial, porque en la medida que tengamos un gran potencial de radiación de energía, podemos producir más energía y eso significa también que podemos suplir ciertos costos, es decir, la relación entre el beneficio y el costo, pues vamos a poder ampliarla. Entonces, digamos que nosotros iniciamos con una identificación de los proyectos donde realmente hay un muy buen potencial, donde los terrenos son aptos para poder instalar estas tecnologías, reduciendo costos, por ejemplo, una evaluación de tecnologías. Hoy en día, por ejemplo, los módulos son una especie de commodity que van variando en función de la demanda y nosotros pues simplemente vamos identificando en qué momento es bastante ideal o es ideal para poder hacer un tipo de estas inversiones. Entonces, siempre estamos verificando cuáles son los precios en el mercado mundial de los módulos, de los inversores, de las estructuras, cómo está cambiando el acero, el precio del acero pues, en términos a la estructura. Y con base en eso le hacemos un seguimiento a los costos para identificar en qué momento es ideal para iniciar una construcción de un proyecto, entendiendo pues obviamente que tenemos una rentabilidad esperada. Y Rafael, y en ese sentido, ¿qué sería más conveniente? ¿Tener una cantidad de plantas enormes que atiendan a toda una población? ¿O sería ideal comenzar a hacer por un barrio, solo por una casa, algo más comunitario o personal incluso? Yo creo que todo suma. En la medida que podamos aportarle desde donde podamos a la transición energética, siempre va a ser bien recibido. Bien. Entonces,
en cualquier lugar donde podamos instalar un panel que pueda producir energía, siempre va a ser bien recibido para la transición. Hoy Green Yellow, por ejemplo, no solamente tiene plantas de energía a nivel utility scale, que es cuando nosotros decimos que se conectan a la red o le aportan al sistema interconectado. Hoy también gran parte de nuestras soluciones van enfocadas a la autogeneración y a la generación distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier usuario que pueda generar energía desde sus instalaciones, pues le va a aportar a la transición energética y a la descarbonización de nuestro sistema eléctrico. Rafael, se habla mucho de ese término de transición energética, que se puede decir que está muy de moda, y ustedes lo hacen desde el aspecto de la energía y con todo esto que nos vienes contando. Pero ¿cómo ven ustedes esa transición energética en el país? Si lo comparamos, ustedes tienen proyectos en diferentes países. ¿Cómo lo ven en Colombia y qué dificultades han presentado para su implementación, la implementación de esos proyectos que vienen desarrollando? Lo primero que tenemos que decir es que Colombia es un país con un excelente recurso y un excelente potencial para la transición. Es decir, podemos convertirnos en un foco fundamental para poder generar energía a partir de fuentes renovables. Tenemos viento, tenemos biomasa, tenemos sol en abundancia y pues de cierta forma eso nos pone en ventaja con otros países. Sin embargo, sí es fundamental poder pensar en derribar barreras regulatorias, derribar barreras hacia la estabilidad de red o hacia el acceso a la red principalmente, para que los proyectos realmente puedan avanzar en el tiempo con que los inversionistas requieren para poder tomar decisiones rápidamente. Entonces, sí, sigue Rafael, que te interrumpí. No, entonces de cierta forma, pues en comparación con otros países vemos que es fundamental poder entrar o poder tener mecanismos de acceso a la red mucho más rápidos que nos permitan pues obviamente masificar el número de proyectos que puedan estar en funcionamiento. Bueno, Rafael, no me quiero meter en política, pero sí quisiera saber cuáles son esas barreras regulatorias o hacia dónde debe ir la regulación de lo que tenemos frente a la energía solar en Colombia y qué es lo que esperan ustedes, qué es lo que buscan para tener y con qué otro país nos podemos comparar que ese es el ideal para tener una buena transición energética. Digamos que para ser un poco precisos, nos estamos enfocando más en los tiempos. La transición energética es de poder hacer lo que podamos hacer ya, en este momento. Y eso significa que los tiempos en los que se demoran los permisos o en los que algunas corporaciones se toman para poder determinar si el proyecto es viable o no es viable, pues esperamos desde los inversionistas que creemos en las energías renovables se puedan hacer de forma más rápida. Entonces, pues digamos que eso es puntualmente lo que nosotros esperamos en torno pues como a las mejoras de derribar esas barreras para poder masificar las plantas solares, en nuestro caso particular. Y frente a eso, a las perspectivas, ¿cómo ustedes ven hacia el futuro? ¿Creen que tenemos el potencial y la capacidad de hacer una transición energética rápida? ¿Cuánto cree tiempo que tenemos que esperar para comenzar a reducir esa dependencia de estos tipos de combustibles que afectan tanto el medio ambiente? Nosotros vemos una muy buena voluntad de las autoridades de poder disminuir este tipo de tiempos. Vemos que existen mecanismos, que cada vez estamos viendo más apoyo de las entidades gubernamentales. Sin embargo, no podemos de perder la vista que no solamente es el gobierno. También hay otras autoridades o otros mecanismos que son fundamentales en este tipo de proyectos. Estamos hablando también de las comunidades, cuando vemos que cada vez necesitamos entrar a ciertas comunidades porque vemos que ahí está el potencial. Necesitamos que las comunidades crean en este tipo de proyectos para que también agilicemos lo que son, por ejemplo, consultas previas o lo que son, por ejemplo, tratados sociales, para que pues de cierta forma también vean ellos no solamente una producción de energía, sino también una oportunidad de crecimiento y aprendizaje en este tipo de tecnologías. Bueno, pues a Rafael Esteban Pareja, director fotovoltaico de Green Yellow en Colombia, pues mil gracias por seguirnos abriendo en esta transición energética los ojos sobre lo que está pasando en nuestro país, y creo que tenemos un marco regulatorio interesante para desarrollarlo, para que vaya más allá y tengamos rápidamente esa transición. Un abrazo y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Muchas gracias y conmigo cuenten para lo que necesiten. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor.
Bien, seguimos en Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio. Edwin Andrés Hernández es el CEO de Ecoled, una empresa dedicada a la implementación de proyectos en hogares y empresas, buscando una reducción de emisión de huellas de carbono a través de energías limpias como la energía solar. Edwin, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Bien, afortunadamente por acá liderando todo esto de la transición energética y llevando las banderas desde la ONU para la descarbonización de los techos, de la descarbonización de la energía. Bueno, empecemos a romper esos mitos. Decimos, esto nos va a salir muy caro, esa transformación, irnos a energía solar. Eso es para las grandes empresas, eso no es para mi casa. ¿Cómo podemos arrancar como colombianos desde casa a buscar estar, no sé, en una mejor armonía con el planeta? Bueno, desmitificar, lo acabaste de decir, o sea, es la palabra. Muchas personas creen que esta energía es costosa y para nada, es todo lo contrario, es muy económica, es muy asequible, o sea, tener la posibilidad de tener energía renovable en nuestros techos es lo más fácil, simplemente es tener disposición y que nuestros techos no tengan mucha sombra. A partir de ahí podemos inyectar la energía a la red y hacernos dueños de nuestra propia energía y además cuidar el planeta, que es lo más importante en este momento. O sea, que nos quieres decir, Edwin, que cada uno de nosotros podría tener en su propia casa, en su techo, si no tiene mucha sombra, generar nuestra propia energía. Claro que sí, claro que sí. O sea, simplemente se comunican con nosotros. Nosotros somos una empresa que estamos dando esa facilidad. Nosotros manejamos fondos internacionales y trabajamos también la banca nacional para poderle dar al usuario esa posibilidad de ser dueño de su propia energía. ¿Cómo funciona? Pues se comunica con nosotros, nos muestran su recibo, nosotros hacemos un cálculo, ponemos los paneles solares, lo inyectamos a la red con un contador bidireccional que usted ya me va a preguntar cómo funciona y ya. ¿Cómo funciona? Entonces, les voy a decir antes de que me pregunten, es un contador que la energía que producen sus paneles, los paneles suyos, los de los usuarios, los de sus techos, ¿sí? Calculan cuántos kilovatios producen, ¿cierto? Y también calcula cuánto inyecta a la red. Ejemplo, produje 8 kilovatios, pero resulta que apenas consumí 6 kilovatios. Entonces, yo estoy ahorrando 2 kilovatios y la red o me los paga, o yo los negocio o los guardo para diciembre que consumo mucha energía. Así de simple la cosa. Yo hoy le podría compartir a un vecino mi red, regulatoriamente, ¿cómo estamos? ¿Cómo es esto? Regulatoriamente estamos avanzados con ese tema, claro que sí. O sea, a ver, sí hay que hacer un trámite ante el dueño de la red, que pues en este caso en Bogotá y sus alrededores es en el CODENSA, pero pues además es muy fácil. Regulatoriamente se puede hacer porque pues nosotros hemos venido desde gobiernos anteriores trabajando todo esto y nos han abierto la posibilidad de que nosotros podamos hacer lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo lo compartes? Pues simplemente tú dices, yo estoy haciendo, vámonos a los mismos, no sé, 10 kilovatios, entonces me estoy gastando 8, entonces estos 10 kilovatios, obviamente con un radicado, haciendo pues el debido proceso, yo se lo comparto. Ojalá sea de la misma red de en el CODENSA, no sé, a un amigo, a un vecino, yo lo estoy negociando, eso ya es problema de ustedes, que vive en X dirección. Eso se puede hacer. Obvio, tiene su tramitología, pero se puede hacer. Bueno, estamos viendo cómo comienza a entrar nuevos esquemas importantes en la generación de energía que antes era totalmente limitada por una empresa. Y más asequibles para una familia. Exactamente, para todo el mundo. Pero Edwin, ¿por qué no nos cuentas por qué se te ocurrió esto? ¿Cuál es la motivación de comenzar a tener un emprendimiento centrado en el tema de renovación energética? Yo tengo 2 hijos, ¿cierto? Entonces yo inicié con el tema de sostenibilidad. Nuestra empresa se llama Ecoled, es economía, ecología, ¿cierto? E inició con LED. Entonces trabajamos con el tema LED porque el tema LED hacía de que la solo luz, la iluminación de hogares, de empresas, y tuviera hasta un 90% de ahorro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo inició esto? En Colombia inició con iluminación que cuidaba la huella de carbono y además cuidaba nuestro bolsillo. Eso fue evolucionando porque ya todos empezamos a tener LED, ¿cierto? Pero el tema energético, la pasión por cuidar el medio ambiente, la pasión por
y la obligación, o sea, es toda una pasión porque yo no trabajo nunca, pero además la obligación de entregarles a nuestros hijos es una obligación, un planeta vivible, o sea, saber de que podemos trabajar, tener nuestro emprendimiento, pero tenemos que cuidar el planeta, porque no hay planeta B. En ese momento, la ONU, el doctor Guterres de la ONU dijo el mes pasado, no hay un problema más grande en la humanidad que el cambio climático. Entonces nosotros desde las energías podemos contribuir muchísimo a este tema climático, porque la energía es lo que más carboniza, lo que más contamina. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles los estamos quemando, porque estamos trabajando y además estamos destruyendo nuestro planeta. Entonces esto inició por una pasión de cuidar el medio ambiente, de entregarle a mis hijos y a mis futuros nietos un planeta vivible. Por ahí empezamos y ahí estamos trabajando por ello. ¿Cómo es el mantenimiento de un panel solar o de esta instalación que toca hacer? ¿Eso lo puede hacer uno en casa? ¿Necesita gente especializada? ¿Eso se limpia, se lava? ¿Qué pasa si llueve, si hay granizo? ¿Qué pasa si tenemos unos días de mucha lluvia? No sé. Bueno, si tenemos días de mucha lluvia, vamos a empezar por lo último. Va a captar menos energía, obviamente, porque pues esto trabaja con la irradiación solar. También desmitifico. Es que en Bogotá no sirve. Sí sirve, porque no es las personas deben saber de que una cosa es el calor, el sol, y otra cosa es la irradiación, ¿cierto? En Bogotá, de hecho, son muy eficientes. Nosotros, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo lo montamos. En este momento, pues es un teatro sostenible. Ha ganado varios premios por eso. También la Superintendencia Financiera de Colombia, mostrando el tema de taxonomía verde. Ellos han sido coherentes con el tema económico. También montamos paneles solares. Entonces, digamos, en nuestra casa, ¿cómo se le hace mantenimiento? El mantenimiento prácticamente es limpiar el panel, ¿cierto? Hay que buscar, pues obviamente nosotros brindamos esa opción. Se le hace mantenimiento, se limpian los paneles una vez por año. Y el tema eléctrico, pues también es bueno de una vez cuando limpien los paneles revisar, pues, porque eso va con los paneles solar, va un inversor, un controlador, para que pues obviamente pasen de la corriente de los paneles a la corriente que usamos nosotros diariamente en nuestras casas. Pero no, o sea, no hay problema. Es más, llevando pues como las banderas del gobierno nacional, que ha llamado esto comunidades energéticas. La comunidad energética es quien sabe hacerle mantenimiento a sus paneles. Entonces nosotros cuando instalamos, obviamente pues también damos una capacitación, y hay personas que ellos mismos deciden hacerle mantenimiento a sus paneles, a su equipo de energía renovable. Finalmente, la energía solar ¿es peligrosa o tiene, pues, más que peligrosa, quitemos la palabra peligrosa, tiene los mismos componentes de la energía tradicional, el mismo cuidado que tenemos que tener con la energía tradicional? Y también, ¿en dónde podemos tener más información de Coled? Muchachos, les cuento, es exactamente lo mismo, porque pues la energía que nosotros hacemos la transformamos, ¿sí? Entonces, es una corriente pues que pues nos sirve, es igual la misma de nuestras casas de 110, 120 voltios. Igual hay que tener mucho cuidado, es un sistema eléctrico, o sea, peligrosos los paneles no son peligrosos, se pueden tocar, se pueden coger, se pueden limpiar. Peligroso es que se caigan o sea, si es en un techo, pues quien lo está limpiando tiene que ir pues con sus debidas protecciones de no irse a caer, ¿cierto? Y sus debidos cuidados. Y ya pues cuando está en nuestra red es la misma energía. Por eso les digo, acá en Bogotá se conecta a la red, pero pues obviamente hay lugares que son fincas, lugares no interconectados, que ya hay un tema de acumulación. Entonces la energía se produce, se acumula y se utiliza en las noches, o cuando haya que usarla con baterías, que prácticamente pues digamos es como pues se acumula y se mantiene la energía para luego usarla. Ustedes y todos los colombianos pueden acceder a todo este tema de energías renovables comunicándose por medio de nuestras redes sociales, @Ecolet Colombia. Estamos en Ecolet Colombia en absolutamente todas las redes sociales, en nuestro URL www.ecolet.com.co.
lo más importante es que esto es solo querer, o sea, ni siquiera hay problema para las personas que estén en data crédito. ¿Por qué? Porque pues el gobierno ha dado todas estas posibilidades de que las personas trabajen con energía. Además, desde el anterior gobierno hay una ley de que las empresas como en el Codensa tienen que tener mínimo el 10% de energías renovables en su red. O sea que cuando nosotros llamamos en el Codensa, venga, es que nosotros tenemos un equipo renovable y necesitamos conectarlo a su red, ellos corren porque ellos necesitan llegar a ese 10% como mínimo ya este año. Entonces, pues simplemente es querer cuidar el planeta, es querer ser dueño de la energía, y cuando haya racionamiento, puede ser el único que tenga energía en su casa. Edwin, ¿usted de dónde es? Caldense, criado en Cali. No, está así culebrero, eso sí, yo estoy metiéndome aquí a la página de Colet ya a averiguar cómo es el asunto. Este tipo ya me vendió el asunto. Pues Edwin, nos encanta tener este tipo de entrevistas, nos encanta de cómo ser sostenible. A veces es más fácil de lo que creemos, es solamente empezar a conocer. De eso se trata este programa, de dar soluciones de cómo puedo ser más sostenible, cómo puedo ser más amigable con el planeta y, por supuesto, esa gran huella de carbono, esos problemas energéticos que podemos tener y que cada vez son más sensibles en el mundo. Qué bueno que tengamos en Colombia empresas como Ecolet que nos ayudan a solucionarlo. Un abrazo y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Gracias a ustedes por este tema. La sostenibilidad es quien nos va a llevar toda esta información que ustedes están dando. Gracias por eso, porque una gran responsabilidad de que tenemos en la Agenda 2030 y 2050. Un abrazo, muchachos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Cuando hablamos en Colombia de proyectos de energía solar, nos imaginamos grandes, vastas extensiones de tierra dedicadas a la energía solar en diferentes zonas del país. ¿Cómo funciona a un nivel más bajo? ¿Cómo podemos hablar de mini granjas solares? Unergy tiene mini granjas solares que emergen como una solución eficiente y de rápida implementación esencial para Colombia. Estamos buscando mitigar el déficit energético y tener una matriz energética sostenible. Eduardo Ospina es su CEO y está con nosotros. Eduardo, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Un gusto estar con ustedes hoy. No sé si arrancamos desde este paradigma que siempre pensamos que un campo de energía solar es una gran extensión de tierra y queremos bajarlo a algo más sencillo, algo que pueda llegar, entre comillas, al campesino colombiano, el que tiene una pequeña granja. Claro, mira, pues normalmente los proyectos, digamos, de gran escala se han hecho en extensiones de 20, 100 hectáreas. Lo que ha hecho Unergy y como propósito lo que tenemos es que queremos facilitar el acceso a energía limpia a cualquier persona que quiera invertir en sostenibilidad, con el objetivo fundamental de reducir la brecha de financiación del cambio climático. Es decir, hoy se requiere mucho dinero para evitar que la temperatura global suba más de 1.5 grados, y por eso necesitamos que cualquier persona en el mundo pueda invertir, ¿cierto? En ese sentido, lo que hemos hecho es crear un producto que es de 2 a 2.5 hectáreas, donde se ponen paneles y que se conecta a la red de distribución. Esto hace que el proyecto sea, en principio, mucho más fácil de desarrollo, pero también a través de la plataforma Unergy lo que las personas pueden hacer es invertir de manera fraccionalizada. Es decir, yo tengo 1 millón de pesos, yo tengo 10 millones de pesos, y así lo que hacemos es juntar los recursos totales para hacer una mini granja. Entonces hemos bajado un poco a que nuestro sueño desde Unergy sea que vos un día estés en una carretera y veas mini granjas por todos lados que estén alimentando a todo el país, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista de un campesino, pues lo que hemos hecho acuerdos es, pues en principio esto le funciona como un arriendo, pero también es importante que algunos propietarios de terrenos han decidido invertir y han decidido hacer parte del proyecto de manera porcentual. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si le entendí bien, Eduardo, entonces, uno tiene un terreno, por ejemplo, un terreno pequeño, pero no tiene el dinero, entonces consiguen otros inversionistas y van a hacer una mini granja que va a generar energía y que va a suplir o va a generar energía para un sistema mayor. Así es, así es. O sea, lo que hacemos es un proyecto que en principio es muy difícil de hacer para una persona. Lo bajamos, lo dividimos
pues tú que quieres hacer parte de la sostenibilidad, pues inviertes en un porcentaje de la planta y de esa manera el proyecto lo que tiene es muchas personas que quieren aportar y que juntan el recurso para hacer la mini granja. Normalmente un proyecto de estos es un proyecto que es muy grande para los pequeños o muy pequeño para los grandes. Es curioso porque las mini granjas están en un tamaño como mediano, pero pues lo que ha hecho Unergy es facilitar el acceso a todas las personas. Es decir, ¿y qué tan lejos estamos para que cualquier persona en su propia casa pueda comenzar a generar energía solar? ¿Falta mucho para eso? Yo realmente creo que no. Creo que, pues en principio Colombia ha sido un país que ha crecido muy rápido en energía renovable. Pues normalmente hablamos de que hay sectores que crecen 3, 5% al año, ¿cierto? En energía solar, el sector de energía ha crecido hasta 5x por año, es decir, 500%. Y eso lo que nos dice es que estamos cada vez implementando más proyectos solares y que las personas están siendo más conscientes y están entendiendo esto como no una inversión de filantropía, sino una inversión que realmente tiene una rentabilidad, que realmente funciona y pues que trae unos beneficios muy grandes. Entonces, cada día más vemos más personas implementando en sus casas, pero esto no solamente es lo único, porque muchas personas viven en edificios y esa es la razón por la cual Unergy ha decidido hacer las mini granjas para estas personas que no pueden poner un proyecto en sus casas, sino que también pueden comenzar a invertir en mini granjas, como cuando tú inviertes en un apartamento, inviertes en la mini granja te da una rentabilidad, te da una sostenibilidad y de esa manera tienen un beneficio. Pensando en las mini granjas, piensa uno en las extensiones de terreno y el terreno que es necesario, el área que es necesaria para la instalación de los paneles solares. ¿Cómo se maneja esa relación? Porque si tengo una mini granja y tengo que dedicar gran parte de mi extensión de tierra a los paneles, pues estoy dejando de ser productivo. Sí, es una muy buena pregunta y la respuesta es: Colombia tiene millones de hectáreas improductivas, realmente. Colombia tiene una gran cantidad de hectáreas y normalmente lo que encontramos es hectáreas improductivas. El objetivo precisamente de hacer proyectos de 2 hectáreas y no de gran extensión es que tú tienes una finca de 20 hectáreas y en esa finca tienes un ganado o tienes, no sé, pollos, vacas lecheras, lo que sea. Pues lo que hacemos nosotros es realmente complementar tu actividad productiva, es decir, vamos con un proyecto que solamente toma 2 hectáreas, que tiene una producción y que tiene una rentabilidad que es muy, o sea, digamos el arrendamiento de una mini granja es fijo que lo vas a tener, sí. Entonces eso te da una base de capital que está entrando y las otras 18 hectáreas las tienen en tu otra actividad productiva, entonces eso permite que la persona que tiene tierra diversifique su actividad productiva cuando tiene actividad productiva, pero la persona que tiene tierra y esa tierra es improductiva, pues que la use para algo y que le comience a generar ingresos. Entonces, normalmente lo que encontramos es que yo no recuerdo alguna mini granja que tengamos que realmente esté afectando la actividad productiva de la región, sino antes complementándola y dándole más como un ingreso base al campesino o al propietario para que incluso haga otras cosas en el terreno. Gabriel, estamos viendo entonces cómo el ODS número 7 de energías renovables comienza a volverse una realidad, ¿no? Creo que todavía nos falta bastante, pero el crecimiento que nos ha mencionado Eduardo me parece pues muy llamativo en nuestro país y sobre todo las facilidades que se están dando, ¿no? Sí. Eduardo, ¿dónde puede encontrar la gente más información de Unergy, de lo que hacen ustedes? Mira, pueden ir a nuestra web, que es unergy.io, o también pueden descargar nuestra app en Play Store o App Store, y ahí pueden encontrar más información de nosotros. Bien, también pueden pues ir a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn. Bueno, pues interesante. ¿Esto lo podemos llamar emprendimiento o esto es una gran industria? ¿Cómo funciona? Yo diría que la pregunta es hacia Unergy, ¿cierto? Sí. O hacia el sector en general. Bueno, no, yo diría que somos startup, ¿no? O sea, Lo que mejor creo que podríamos llamarnos es una startup porque pues venimos creciendo rápidamente
y sobre todo adaptándonos a las condiciones de mercado para que podamos atender a la necesidad de los usuarios. Entonces, Unergy, la mejor definición de atención a usuarios es startup y es una empresa que tiene mucho potencial y que está creciendo rápidamente. Pero Gabriel, ya que hablas de los emprendedores, este es una invitación a todos ellos para que vean en la sostenibilidad una gran oportunidad, donde no solamente puedan hacer un buen negocio, sino que también ayuden al mundo y a nuestro país. Bueno, es Eduardo Ospina, el CEO de Unergy. Eduardo, un abrazo grande y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Igualmente, muchas gracias por la invitación y bueno, a seguir adelante con la sostenibilidad. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, en esto de la transición energética, de energías renovables, energías limpias, sí que hay absurdos, pero sí que hay una buena reflexión porque tenemos que ir en esa dirección. Claro, pero aquí le tengo buenas noticias, porque aquí hay un que sé que le va a gustar. Usted a veces es más apocalíptico en ciertas cosas aquí. Por eso lo voy a hacer para que se siente más tranquilo. Ok. Digamos que, por supuesto, necesitamos tener cada vez más acceso a la energía a todo el mundo, ¿cierto? Okay. Pero ha habido un problema muy grande con las fuentes de energías limpias porque son muy costosas. Y que aquí hemos comenzado a ver, digamos, muy buenas noticias con todos nuestros entrevistados. Entonces, porque al final, si ustedes se ponen a ver, hay unos datos que son muy llamativos. Según el Banco Mundial, hay 759 millones de personas que no tienen acceso a energía eléctrica, cosa que es grave, los deja, digamos, en el pasado. Y hay 2.600 millones que no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, que también hemos oído acerca de que todavía cocinan con leña, con los problemas que generan para el medio ambiente y para sus pulmones. Pero los costos de esas energías nuevas y renovables pues son bastante grandes, como los de la solar o la eólica, ¿no? Entonces, por ejemplo, se estima que se necesitan inversiones de más de 50.000 millones de dólares por año para lograr el acceso a toda esa energía para el año 2030. O sea que si bien hemos visto buenos ejemplos, todavía nos falta un camino importantísimo para lograrlo. Entonces vamos a tener que, hay una tensión muy importante entre qué hacemos, si priorizar el acceso a la energía para cada vez más personas y generarles más energía o invertir en reducir las emisiones y los impactos negativos que tiene digamos, las energías tradicionales que son mucho más abundantes y pueden llegar a más personas. Entonces aquí tenemos que mirar que hay una tensión entre ese acceso a la energía y la transición energética. Y podemos ver entonces que en nuestro programa hemos visto los esfuerzos y las ganas de personas, de instituciones e incluso de la legislación que nos facilitan ese camino para que tal vez en un futuro cercano no tengamos que luchar y tengamos esa paradoja en nuestro sistema. Bien, creo que en Colombia necesitamos algo que tenga que ver con la regulación para hacer más fácil el camino a unas energías renovables. Pero bien, grandes invitados. ¿Sabe qué me gusta del programa de hoy? Que estamos viendo cómo hacer transiciones energéticas mucho más cercanas, cómo hacerlas para la casa, para una pequeña finca. No pensar que eso siempre es de uso industrial, de grandes extensiones de tierra. ¿Cómo hacer? De eso se trata Caracol Sostenible, de poner de la mano de ustedes, de todos nosotros, de todos los colombianos, de todos los que nos escuchan, pues las herramientas para tener un mundo mejor. Mil gracias a Juan Manuel Durán por acompañarnos en la producción periodística. Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas les deseamos un feliz resto de sábado. Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.